Dios te bendiga. Un saludo muy especial de Primera Iglesia Pentecostal de Newport, aquí en Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Es un gusto una vez más estar en este programa de Logos, la palabra de Dios para todo el mundo. Bienvenidos a Podcast. Tenemos una vez más aquí al Pastor Pacheco. Pastor Pacheco, Dios te bendiga. Amén, amén. Es un honor una vez más estar con ustedes a través de este programa, de este podcast. Esperemos que sea de bendición para usted. Espero que haya tenido un buen día y esté teniendo un buen tiempo en el Señor. No hay nada más hermoso que vivir para el Señor y andar en sus caminos. Amén. Amén, pastor. En esta hora vamos a hablar con respecto al tema del bautismo en agua. Vemos que el bautismo en agua es esencial para la salvación. Amén, amén. Hemos estado hablando en los episodios anteriores acerca de lo que es la fe, lo que es el Evangelio, y dijimos que el Evangelio de nuestra salvación que Pablo predicó es la muerte, sepultura y resurrección, ah, y nosotros aplicamos esa muerte, sepultura y resurrección a nuestras vidas a través del arrepentimiento, a través del bautismo en el nombre de Jesús y a través de recibir el Espíritu Santo. El arrepentimiento representa la muerte, el bautismo en el nombre de Jesús representa una sepultura y la resurrección o el Espíritu Santo representa la resurrección. So, de esa manera nosotros aplicamos el Evangelio a nuestras vidas. Ya hablamos un poco acerca del arrepentimiento, que representa muerte o morir al pasado, a nuestro viejo hombre. Y ahora en esta ocasión vamos a hablar un poco acerca de la sepultura, que es el bautismo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues hablando de la palabra de Dios que es para todo el mundo, creo que vamos a ver esta escritura que dice, Primera de Pedro 3:21, dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Amén. Amén. Como usted mencionó en la palabra de Dios, nos deja saber que el bautismo en realidad no es solamente un rito o no es solamente una costumbre que nosotros tenemos o hacemos, pero el bautismo es más que eso, más que una tradición, más que simplemente para mostrar al mundo algo que está sucediendo en nosotros, pero el bautismo, la Biblia nos dice que en el bautismo nuestros pecados son perdonados. Y por lo tanto, como la escritura que usted mencionó, que el bautismo nos salva. Ahora yo sé que hay personas que hacen de esta porción de escritura muy, muy controversial. Sabemos que el bautismo es parte de nuestra salvación. O sea, cuando el apóstol Pedro está diciendo que el bautismo nos salva, él no está diciendo que solamente somos salvos por el bautismo, pero es parte de nuestra salvación. ¿Por qué? Porque en la Biblia nosotros vemos que el bautismo en el nombre de Jesús es para perdón de los pecados. Eso es lo que dijo Pedro en Hechos 2:38. Amén. Cuando él empezó a predicar después del derramamiento del Espíritu Santo en el libro de Hechos capítulo 2, donde la iglesia comenzó. ah, Él comenzó a predicar y llegó al punto donde las personas que estaban escuchando al apóstol Pedro se sintieron contritos, culpables de lo que habían hecho al Señor Jesucristo. Entonces hicieron la pregunta, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les contestó diciendo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, otra escritura que enfatiza el bautismo es Marcos 16:16,
Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, el bautismo tiene que ver con nuestra salvación, es parte de nuestra salvación, ah, y es una aplicación del evangelio a nuestras vidas. Como ya dijimos, el bautismo es una representación de la sepultura. Nosotros somos sepultados, dice en Colosenses 2:12, que nosotros somos sepultados juntamente con Él. ¿Con quién? Con Cristo. Amén. En el bautismo. Entonces, esa es nuestra sepultura. Esa es una manera en cómo nosotros, es la manera más bien como nosotros aplicamos el evangelio a nuestras vidas. Adicionalmente, Jesucristo también llegó a un hombre, o más bien habló a un hombre llamado Nicodemo en Juan 3:5. Y él le dijo que tenía que nacer de nuevo. Él dijo, de cierto te digo, que si no nacieres de nuevo del agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Entonces, el bautismo es ese nacimiento de agua. Y sin ese nacimiento nuevo del agua, no podemos entrar en el reino de Dios. Eso concuerda exactamente con lo que dice la Escritura en Lucas 16:16, que el que creyere y fuere bautizado será salvo, más el que no será condenado. Entonces, la palabra enfatiza la importancia del bautismo en nuestras vidas. Amén. Bueno, pues poniendo más sobre este versículo del capítulo 16 de Marcos 16:16, que creyera y fuera bautizado, ¿sí? Entonces, cuando la persona es bautizada, es sumergida en esas aguas, está muriendo juntamente con Cristo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hace que somos sepultados con Cristo en su muerte y somos resucitados con Cristo cuando salimos de esa agua. Entonces, Amén. es un requisito, por eso es de que Dios, el Señor Jesucristo, se les presentó a estos hombres, o sea, a los discípulos, y les comisionó lo que tenían que hacer. Y Amén. eso es lo que nosotros estamos obedeciendo ahora, la palabra de Dios, porque está escrito que la palabra que Dios ha dejado para nuestras vidas. Amén. Dios nos dejó un plan como nosotros ser salvos. Y este es otro tema para otra ocasión, pero Dios siempre ha tenido una manera, un modelo, una forma como nosotros ser salvos. No es a nuestra propia idea o nuestra propia manera de pensar, es a la manera de Dios. Entonces, Él estableció que nosotros seamos salvos a través de aplicar ese evangelio, su muerte, sepultura y resurrección. Entonces nosotros tenemos que aplicar eso a nuestra vida y aplicarlo como, pues, como estamos diciendo, primeramente arrepintiéndonos y luego bautizándonos, que esto es lo que estamos hablando en estos momentos acerca de la sepultura. Cuando alguien muere, ¿qué es lo que usted hace? Cuando alguien muere, usted no lo deja ahí que esté en su casa por una semana o tres, al menos que esté pues disecado en estos días o aplicando ciertas sustancias para mantener el cuerpo bien. Pero normalmente, sin ninguna de esas cosas, lo primero que uno hace pues es pensar en sepultar ese muerto. Entonces, así como en la vida natural, cuando alguien muere, tiene que ser sepultado. En la vida espiritual, nosotros, para aplicar ese evangelio de Jesucristo a nuestras vidas, cuando nosotros nos arrepentimos o morimos al viejo hombre, entonces la siguiente cosa es que tenemos que ser sepultados. Y Amén. en este caso somos sepultados en el bautismo, a semejanza de la sepultura de Jesucristo. Estuve hablando acerca de que Jesús habló a Nicodemo diciendo que tenía que nacer de nuevo del agua y del espíritu. Y quiero mencionar algunas cosas que muchos a veces piensan o creen y aún enseñan
que Jesucristo está diciendo a Nicodemo, y si puede buscar la escritura, creo que la vamos a leer en unos momentos, Juan 3, 5. Jesucristo está hablando a este hombre, Nicodemo, y él le dice que tiene que nacer de nuevo. Algunos han llegado a decir que Jesucristo estaba diciendo a Nicodemo acerca o hablando acerca del nacimiento natural de su mamá. Pero en realidad, si nosotros somos sinceros y honestos con nosotros mismos y con la palabra de Dios, Jesucristo no llegó a enseñarle a Nicodemo algo que él ya había hecho. Jesucristo llegó a mostrarle algo a Nicodemo que él tenía que hacer. Jesucristo no iba a llegar a enseñar algo que él ya había hecho. Además, cada persona que nace en el mundo nace de esa manera, del vientre de su mamá, es nacimiento natural. Entonces, lo que Jesús le está diciendo que tenía que nacer de nuevo. Y a cualquier persona en el mundo es la misma cosa que Jesucristo está diciendo. Si quieres entrar en el reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. Pero ya nací del vientre de mi mamá, gloria a Dios, porque si no, no puedes nacer de nuevo, ¿verdad? Es un segundo nacimiento. Este nacimiento es espiritual. Entonces, eso no concuerda con las escrituras. Tenemos que ser honestos. So, no, Jesucristo no estaba enseñándole acerca de lo que a Nicodemo tenía o había hecho, pero de lo que tenía que hacer. Entonces, si usted lo puede leer, hermano, en Amén. Juan 3, lea completo del 3 a 1 al 7. Vamos a, ok, dice en Juan 3, capítulo 3 del versículo 1 en adelante, hablando de Jesús y Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemos le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amén. Entonces, el que no nace de nuevo, dice Jesús, no puede entrar en el reino de Dios. Simplemente no puede. Esto es algo necesario. Otra vez, el nacimiento nuevo de agua es el bautismo en el nombre de Jesús. Y tal vez usted está diciendo, ¿por qué? Pues vamos a ponerlo en contexto, porque la escritura misma nos da luz acerca de este tipo de cosas para aclararnos realmente de qué está hablando. No podemos tomar solamente un texto y ahí no ponerlo en su contexto bíblico. Sí. Entonces, Jesucristo está hablando a Nicodemo y le está diciendo que él no está hablando acerca de un nacimiento natural. Cuando Nicodemo le dice, ¿puede entrar acaso una vez más un hombre en el vientre de su mamá? Entonces, cuando Jesús le dice, no, yo no estoy hablando de nacer del vientre, no, yo no estoy hablando del nacimiento natural. Este nacimiento es un nacimiento espiritual. Eso es lo que estoy yo hablando. Esto no es que tienes que nacer otra vez de tu mamá, tienes que nacer de nuevo, pero este nacimiento es del agua y ese nacimiento es espiritual. Y ese corresponde con el bautismo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues en realidad eran las instrucciones que él estaba dando, ¿verdad? Y como vemos aquí al principio de este capítulo 3 de Juan, que este hombre dice que era uno de los principales, ¿verdad? Era uno de los judíos entre los principales
sabía la ley y el Torá, todo eso. Tenía mucha información, él sabía, pues, pero yo creo que para no ser visto por la gente o por no recibir críticas, llegó de noche a Jesús a preguntarle, ¿verdad? Entonces, vemos que Dios, manifestado en carne, Jesucristo, le dio las instrucciones, lo que tenía que hacer, ¿verdad? Para poder entrar en el reino de Dios, porque sin eso no puede entrar en el reino de Dios. Sí, en el ámbito religioso, en los tiempos de ellos, pues este hombre era fariseo y la mayoría de los fariseos no creían en Jesús o si creían, creían que él era un impostor. Entonces, por tal razón, este hombre, tal vez por temor de ser descubierto, lo que sea, pero en realidad tenía un deseo en su corazón. Tenía un deseo de acercarse más al Señor y el Señor lo recibe. Eso es algo que el Señor Jesucristo tiene, que Él no hace acepción de personas. Cuando alguien tiene un deseo por Él, Él recibe, abre sus brazos y Él muestra cosas que no saben. So, este hombre, aunque era estudioso de las Escrituras, le faltaba algo por conocer, algo que le hacía falta que hacer. Ahora Jesucristo le está diciendo lo que tenía que hacer. Obviamente Nicodemo no iba a nacer de nuevo del agua y del Espíritu en este momento. ¿Por qué? Pues número uno, estamos diciendo que el bautismo o el nacimiento de agua, el bautismo representa una sepultura. Para este punto, cuando Jesús está diciendo a Nicodemo, pues Jesucristo está vivo, Él no ha sido crucificado, no ha sido muerto, ni tampoco sepultado. Pero Jesús le está diciendo lo que Nicodemo iba a hacer después. So, ¿dónde es que la persona ya podía nacer de nuevo, incluyendo a Nicodemo? Ese nacimiento nuevo comenzó a llevarse a cabo después cuando la iglesia comenzó en el libro de Hechos, en el día de Pentecostés, cuando la Biblia dice que estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba y llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. De ahí es donde comenzó, donde nació la iglesia. Y ya leímos anteriormente que cuando Pedro comenzó a predicar en ese día de Pentecostés, llegó al punto en que las personas se sintieron culpables y ellos preguntaron qué tenían que hacer. ¿Qué es lo que Pedro responde? Él dijo, arrepentíos, recuerde el evangelio de Jesucristo, muerte, sepultura y resurrección. Pedro dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando Jesús estaba diciendo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo del agua y del Espíritu, Jesucristo estaba diciéndole, tú tienes que ser bautizado y tienes que recibir el Espíritu Santo, nacido de agua y del Espíritu. Entonces, es la aplicación del Evangelio de nuestra salvación a nuestras vidas. Sí, pues como decimos, este tema es muy extenso, pero vamos a dar otros detalles más con respecto a pues, que el bautismo es esencial para la salvación, ¿verdad? El pecado es perdonado cuando el hombre se arrepiente, es remitido, es perdonado, ¿verdad? Es lavado por el nombre de Jesús en el bautismo en agua, ¿verdad? Entonces hemos visto que cuando somos sepultados con Cristo en su muerte, ¿verdad? Es la representación, como le digo, de que estamos muriendo juntamente con Jesús. Eso es muriendo los pecados, ¿verdad? Porque desde que el ser humano nace, viene ese pecado. Si no vemos en la historia del Antiguo Testamento, cuando Dios formó al primer ser humano, que es Adán, desde ahí empezó el pecado, Yeah. ¿verdad? Por eso que, como por ahí entró el pecado, pues entró la muerte. Amén. So, este nuevo nacimiento, como podemos notar en las Escrituras, es un solo nacimiento, pero consta de dos elementos. Y esos elementos es, como ya mencionamos, el agua
o sea, bautizados en el nombre de Jesús y el Espíritu. Pero obviamente son dos elementos que son llevados a cabo en un nacimiento nuevo, que es del agua y del Espíritu. El apóstol Pablo escribió diciendo en Efesios 4 y 5 que hay solamente un Señor, una fe y un bautismo. El bautismo, como ya vemos, es necesario, tenemos que aplicarlo a nuestras vidas, tenemos que ser sepultados, porque de otra manera nosotros no podemos resucitar. Amén. Nosotros tenemos que pasar por ese proceso del evangelio de nuestra salvación, muerte, sepultura y resurrección para nosotros poder ser salvos. El bautismo tiene varios propósitos aparte del perdón de pecados, que es lo primordial, pero como ya mencionamos, es una representación de la sepultura de Jesucristo. La Biblia nos deja saber que el bautismo nos lava de nuestros pecados. A Pablo, y esta escritura es muy tremenda. El apóstol Pablo, el mismo que escribió más de la tercera parte del Nuevo Testamento, él mismo fue bautizado en el nombre de Jesús. Cuando él fue convertido, nosotros sabemos que él andaba persiguiendo a la iglesia, andaba encarcelando cristianos, etcétera. Pero cuando Dios le llamó, Dios le reveló, Jesucristo le reveló su nombre, y él entendió que Jesús es el Señor. Él comenzó ahora a predicar el evangelio. Y cuando él estaba enfrente de los gobernadores y estaba siendo interrogado y tenía la oportunidad de dar su testimonio, él comenzó a explicar qué es lo que sucedió cuando él fue convertido. Dios le mandó un discípulo llamado Ananías, que Dios le dijo que fuera y orara por el apóstol Pablo para que recibiera la vista y para que fuera lleno del Espíritu Santo. En el en el capítulo 22 y el versículo 16, esto es lo que el apóstol Pablo relata. Él está diciendo relatando su conversión. Esto es lo que lo que Ananías le dijo a Pablo. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Entonces, esto es algo importante que tenemos que entender. Ya vimos que el bautismo es algo necesario. Tenemos que hacerlo. Si usted y yo queremos entrar en el reino de Dios, tenemos que nacer de nuevo del agua. Si usted quiere ser salvo, tenemos que nacer de nuevo del agua o ser bautizados. Amén. Amén. Y ahora venimos a un punto donde, ya entendí, yo necesito ser bautizado. Yo puedo ver la importancia y la necesidad de ser bautizado. ¿Cómo es la manera de bautizar o cómo es eso? Porque bautizar, en estos días hay muchas interpretaciones y términos, pero la palabra bautismo, que viene de la palabra griega baptizo, simplemente significa sumergir, cubrir, empapar. Entonces, esto tiene que ser de esa manera. Realmente lo que significa cubrir, empapar completamente. Aparte de eso, eso concuerda con el evangelio, porque el bautismo es una sepultura. Otra vez, cuando alguien es sepultado, ¿qué es lo que sucede? Usted no va a ir y tomar a su difunto y ponerlo ahí encima de la tierra y aventarle 2, 3 puñitos de tierra encima.
No, lo que usted y yo hacemos y cualquier persona cuando va a sepultar a alguien, lo que hace es primero cavar un hoyo. Si no tiene ah, la, tal vez el dinero o la maquinaria, pues a pala y pico. Y si tiene alguna maquinaria, pues ok, la máquina va a escarbar un pozo. Amén, ya hay hambre, gloria a Dios. Correcto. Era un pozo hondo, de unos 3 metros de hondo, y vámonos, ahí va el muerto hacia abajo para que quede sepultado. Un montón de tierra bien cubierto. Entonces, el bautismo, que significa sumergir, cubrir completamente, eso es lo que es. Nosotros somos sumergidos en agua, cubiertos completamente en las aguas bautismales, que está representando una sepultura. Amén. Una semejanza a la sepultura del Señor Jesucristo. Entonces, el bautismo, la palabra misma bautismo, tiene su significado claro y eso es lo que es. No en ninguna parte de la Biblia la palabra bautizo significa algo diferente. Siempre encontramos la palabra bautismo, que es baptizo en griego, significa la misma cosa, sumergir, empapar, cubrir completamente. Entonces, la manera de ser bautizados es ser sumergidos completamente en las aguas. De esa manera estamos siendo sepultados a semejanza del Señor Jesucristo. Pues hay muchas personas que también tienen esa mentalidad de que, así como los apóstoles, y que Jesús vino directamente solo para los judíos, ¿verdad? Pero la misma escritura nos hace saber que Dios no hace acepción de personas. Y en el capítulo 10 de Hecho, pues ahí, si usted lo quiere leer, que nos está viendo en el capítulo 10 de Hecho, nos relata cómo Cornelius, un hombre, un centurión italiano, ¿verdad? Entonces, él ya no era judío, sino que es gentil, ¿verdad? Entonces, Ujú. de allí es donde este evangelio es para todos, ¿verdad? Y Amén. entonces le manda en el capítulo 10 versículo 47. Entonces respondió Pedro, donde dice: ¿acaso puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Y dice el 48: y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Amén. Ahí Una, está. una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que Dios, Dios no hace acepción de personas. No importa si usted es de China, si es de Japón, si es de Israel, si es de Estados Unidos, si es de México, de El Salvador, de donde usted sea, de donde yo sea. Dios no hace acepción de personas. ¿Qué quiere decir? Que Dios no tiene una manera para alguien y otra manera para para persona de otro país. Él tiene un plan y ese plan lo tenemos que aplicar todos independientemente de qué país seamos, de qué nacionalidad, etcétera. Entonces, como Dios no hace acepción de personas, Él está esperando que cada persona nazca de nuevo del agua y del Espíritu. Pero es que yo soy, pues, de Israel. Bueno, si usted es de Israel, usted tiene que nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Pero es que si yo soy de México, bueno, si usted es de México, usted tiene que nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Él no hace acepción de personas. Entonces, esto es muy, muy importante. Dios no hace excepción de personas. El mismo plan aplica para cada persona. Y hay una manera como nosotros debemos ser bautizados y qué es lo que invocamos cuando somos bautizados. Y esto lo vamos a estar hablando en un próximo episodio. Amén. Ah, no queremos tomar demasiado tiempo, ah, pero lo vamos a continuar este episodio y vamos a hablar acerca de cómo es que nosotros aplicamos ese bautismo a nosotros de una manera bíblica, correcta, que es lo que invocamos cuando nosotros somos bautizados en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues entonces solo vamos a ir terminando con esta escritura de Hechos
2 del versículo 39, porque dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Entonces, Amén. pastor, vamos a ya para despedirnos de este primer episodio, se puede decir, ¿verdad? De lo que es del bautismo en agua. Y ya en el otro programa nos vamos a ver para eh, expandir más este tema. Amén. Gloria a Dios. Esto es una promesa. Este es un don, un regalo que Dios nos ha dado y queremos tomar ventaja de eso. Gracias por estar con nosotros. Ha sido un tremendo placer. Espero que les sea de bendición. Por favor, déjenos su comentario. Si usted tiene algún tema en particular que le gustaría que nosotros hablásemos, enseñásemos, déjenos saber y con mucho gusto nosotros estaremos hablando de ese tema conforme el tiempo nos permita. El Señor los bendiga y nos vemos en el próximo episodio. Amén. Amén. Dios bendiga, pastor. Así que Dios los bendiga a todos y esperamos que usted comparte este video de podcast, Palabra de Dios para todo el mundo. Y una vez más, un saludo y nos vemos en otra ocasión. Dios te bendiga.